Bendiciones. Leemos Lucas 22, del verso 28 al verso 30. Dice así la palabra del Señor. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza respecto al reino de Dios. Pero para poder hablar del reino de Dios es necesario que entendamos qué es ese reino de que el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos, a sus apóstoles, que les asigna. Y para ello, entonces, es de suma importancia primero conocer y poder definir en términos generales y luego un poco más profundo lo que es el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, para definirlo, es, en términos generales, se refiere al gobierno soberano de Dios sobre toda la creación, tanto en el cielo como en la tierra. Es un concepto central en el cristianismo y en el judaísmo, que se describe el reino de Dios en su justicia y su voluntad, siendo establecida en lo que en la tierra como en el cielo. En términos generales es eso, es la voluntad de Dios siendo establecida en la tierra como en el cielo por la soberanía de Dios. Ese sería en términos generales el reino de Dios. Ahora, también tenemos que mirarlo un poco más a fondo, y es que más a fondo no se trata de una posición física o geográfica, porque a menudo cuando hablamos del reino de Dios o cuando pensamos en el reino de Dios, generalmente se nos viene a la cabeza el cielo, se nos viene a la cabeza ese lugar, el paraíso, cosas así, ¿verdad? Pero en realidad el reino de Dios no es un lugar como el cielo, pero es más que eso. Es el gobierno y la influencia de Dios en todas las áreas de la vida y se manifiesta a través de la justicia, de la paz, de la misericordia, del amor, y se extiende tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Es decir, para nosotros traer el reino de Dios a la tierra, recuerda que el Señor dijo, cuando estaba enseñando a sus discípulos a orar, venga tu reino. Para traer ese reino que Dios nos ofrece y nos dio, tanto como se lo dio a sus apóstoles, es necesario vivir en estas características, la justicia, la paz, la misericordia y el amor. Pero no solamente vivirlo para nosotros, sino extenderlo a nivel colectivo. No es solamente para mí, también es para los demás. Entonces, también el reino de los cielos es esta situación. El reino de los cielos también se hace manifiesto en un reino presente y un reino futuro. El reino de Dios no es solo una promesa para el futuro. Muchas veces nos quedamos en esa parte. Nos quedamos esperando vivir el reino de Dios allá, en la eternidad con nuestro Señor. Y sucede lo mismo con nuestra salvación. Muchas veces dejamos de disfrutar la salvación de Dios aquí, en la tierra, para esperar disfrutarla allá en la eternidad. No. El reino de Dios y la salvación de Dios nos corresponde también vivirla aquí y experimentarla aquí. La necesitamos ahora también. Este presente de Dios también tiene
una dimensión, aunque tiene una dimensión presente, se puede experimentar hoy a través de la fe en Jesús. Me explico. Si yo quiero experimentar el reino de Dios, tengo que experimentarlo solo a través de la fe del Hijo de Dios, mirando y entendiendo que muchas veces en el vivir de acuerdo a sus enseñanzas me permite vivir el reino de Dios. No con esto quiere decir que cuando estoy pasando pruebas, que cuando estoy pasando luchas, que cuando estoy pasando dificultades, no estoy viviendo el reino de Dios. Todo lo contrario, estoy siendo también colaborador y participante de los padecimientos de todos mis antecesores cristianos, comenzando por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que aprender a vivir el reino de Dios por encima de las circunstancias, de acuerdo a las enseñanzas que Él nos dejó, de acuerdo a lo que Él nos dio. De esa manera podemos hacer que las personas que están al frente nuestro, alrededor nuestro, puedan entender que nosotros somos de un reino diferente, que no miramos con los mismos ojos que ellos miran situaciones y no solamente situaciones, esferas, y todo lo miran desde una perspectiva muy humana, muy natural, pero no. Nosotros somos de un reino, tenemos que mostrarle a Él que tenemos un reino diferente. Sin embargo, también se espera que el reino de Dios se manifieste plenamente en el futuro con la venida de Cristo y el establecimiento de un orden donde la justicia y la paz reinarán por completo. Por supuesto, ese es el mayor anhelo nuestro, cuando Jesucristo venga en gloria y recoja a su pueblo, a su iglesia, y cuando venga a reinar y nosotros reinaremos con Él. Ahí gozaremos totalmente del reino de Dios en el futuro, pero ahora nos corresponde vivirlo en el tiempo en que estamos, en nuestro presente, vivirlo, manifestarlo, traer el reino de Dios a nuestros semejantes, a nuestros alrededores, a nuestras casas, a nuestras familias, hacer partícipes a otros del reino de Dios, explicarles, definirles el reino de Dios. Por eso estoy dando esta pequeña, digamos que disertación respecto al reino, qué es, porque necesitamos primero nosotros entender claramente qué es el reino de Dios, en qué consiste el reino de Dios y qué quiere Dios que entendamos por su reino. Pero para ello necesitamos entenderlo claramente. Y para entenderlo, te hago un resumen de lo que he hablado acá. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios que se manifiesta en el presente y que se consumará en el futuro. Es un reino de justicia, paz y amor que se extiende hacia todos los aspectos de la vida y que se experimenta a través de la fe y la obediencia a Dios. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Con ese resumen ya usted puede contestar claramente qué es el reino de Dios sin temor. Ahora, yo dije hace un momento atrás que iba a profundizar un poco más en cada una de las cosas de lo que es el reino de Dios. Y quiero hacerlo. Y quiero hacerlo tomando lo primero que dice arriba, que es que se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de la justicia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. La justicia. No solo la recibimos, sino que tenemos que aplicarla a todos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, ¿qué hace? Tenemos que entender que esa justicia primeramente nos pone en acuerdo con Dios. Primeramente nos pone en armonía con Dios. Nos hace justos. ¿Quién? Dios. Entonces gozamos de esa justicia. Ahora, esta palabra justicia, en nuestros términos, como personas que hablamos español, no hace mucha mención a lo que realmente la Escritura habla de justicia. Porque cuando pensamos en justicia, generalmente pensamos en abogacía y nos imaginamos el símbolo de las balanzas y esas cosas. O sea, nos identificamos con situaciones judiciales.
legales. Pero la justicia que la palabra de Dios habla aquí, por ejemplo en otro idioma como en el inglés, es más fácil de definir. Pues si usted es de lengua inglesa, le es más fácil entender entre la justicia moral, legal, y la justicia que la palabra de Dios habla. Porque en inglés la palabra para justicia que aquí aplica es la palabra righteousness, y habla de la justicia moral, de la justicia del espíritu, de la justicia de la vida íntegra. Esa es la palabra para justicia allí. Y nosotros tenemos que no solamente recibimos esa justicia, sino que tenemos que transmitirle a otros esa justicia. Tenemos que transmitirle el derecho a otras personas de ser justificados para con Dios, de explicarles que están en una posición delicada, no, terriblemente nociva. Están muertos de sus delitos y pecados. Entonces, están apartados de Dios, pero que Dios ofrece esa justicia que Cristo pagó con su precio de sangre en la cruz del Calvario para justificar al ser humano, a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al gentil. Pero tenemos nosotros que llevar esa justicia. Ahora, la justicia nuestra no es como la de Dios, pero tenemos que hacerla presente. Y tú me preguntarás, ¿cómo hacemos presente nuestra justicia? Muy sencillo, con nuestro trato, con nuestro hablar, con nuestras acciones. No podemos hablarle a una persona de la justicia de Dios, de lo grande de su amor, de su misericordia y de todas las cosas que pudiéramos hablar, si nosotros delante de sus ojos hacemos cosas injustas, cosas deplorables, cosas que la moral por sí misma no aceptaría. Entonces también tenemos que mostrar el lado nuestro como seres humanos de la justicia, porque cualquiera diría, y todavía más una persona que no conozca de Dios, pero es que esto fue Jesucristo, pero es que este era Dios. No, nosotros también tenemos que mostrar que nosotros también tenemos la facultad y la capacidad para mostrar nuestra justicia, que nuestra justicia también sea conocida delante de los hombres. Pero es una justicia que no viene de nosotros, sino que estamos tomando de la justicia de Dios para poder mostrar en actos, en hechos, en palabras, en acciones, lo que ya Dios nos entregó a nosotros, y estamos procurando hacer que este reino se expanda en justicia también a otros a través de nuestra justicia. Número 2, la paz. Se hace manifiesto el reino de Dios también a través de la paz, prosiguiendo con la parte segunda del versículo que cité antes. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Con quién tenemos paz? Con Dios. Dios ha derribado ese muro de separación que había entre el hombre y Dios, porque vuestros pecados han hecho separación entre mí y ti, dice la palabra de Dios. Han hecho separación, y Dios con su justificación nos derribó esa barrera, y ahora tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios, y de ahí se debe extender hacia todos los que nos rodean, que puedan ver que en verdad tú tienes esa paz. Tú no puedes estar ofreciéndole paz a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu patrón o a cualquier otra persona, cuando esta persona siempre te mira en un desazón, en una angustia, en una intranquilidad, cuando tu vida es agitada, cuando tu vida es de correr de acá para allá, cuando todo el tiempo estás lanzando exclamaciones al viento, cuando todo el tiempo estás quejándote. No, tú tienes que mostrar tu paz, que se vea en tus acciones. Cuando estás en dificultades, quizás estás enfermo, quizás no tienes trabajo, quizás estás pasando un proceso difícil, legal, o tal vez estás en una situación embarazosa, pero tú estás tranquilo. Las personas te pueden decir, pero no es cierto que me contaron esto y esto. Sí, pero qué curioso, yo te miro tranquilo. Sí, podés testificarle. Sí, es porque yo gozo de la paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
no como el mundo os la da, yo os la doy, dijo el Señor Jesús. Y entonces usted testifica no solamente a través de la bendita y santa palabra de Dios, sino a través de tu testimonio, porque miran en ti a una persona sosegada, tranquila, que disfruta de quietud, paz en medio de la tormenta. Qué importante, ¿verdad? Que las otras personas que estén a nuestro alrededor puedan mirar en nosotros esa cualidad, esa extensión del reino llamada paz. Esa paz. ¿Cuántas personas persiguen la paz? ¿A cuántas personas le han dado el Nobel de la paz? Pero no se lo dieron a Jesucristo, que fue el que entregó la paz verdadera, ¿verdad? Las personas persiguen estos Nobel de la paz por intereses egocéntricos, mientras que Dios lo entregó por un deseo abnegado de amor y de sacrificio. Entonces, traigamos el reino de Dios también a través de nuestra paz. El tercer aspecto por el cual el reino de Dios se puede hacer visible en la tierra es la misericordia. Este es un gran sentimiento. Debe ser aplicado cada día en este mundo caído y afectado por el mal. Si tú, como cristiano, no lo haces, ¿quién lo hará? ¿Quién mostrará a sus semejantes misericordia? Recuerda la historia que contó Jesucristo del hombre que cayó en desgracia con los ladrones. Cómo pasó un levita, cómo pasó un sacerdote y cómo pasó un samaritano. Y este último fue movido ¿a qué? A misericordia. Que no tenga que ser el mundo el que nos pele la cara porque carecemos de esa misericordia, sino que nosotros estemos siempre prestos a mostrar misericordia con el que necesita de esa misericordia, a procurar ayudar a aquel que necesita esa ayuda, a extenderle la mano a aquel que necesita esa mano amiga, a dar ese consejo a aquel que necesita de unas palabras calmas, unas palabras de esperanza, unas palabras de vida. Tenemos que mostrar misericordia. Él se mostrará misericordioso con el que se muestre misericordioso, dice la palabra de Dios. Si entendieras, dice la palabra de Dios, que quiero misericordia y no sacrificio. Misericordia, misericordia. La gran misericordia que Dios mostró con nosotros. No bastaría toda la eternidad, no bastarían 1000 vidas más en esta tierra siendo cristiano para mostrar esa misericordia que Dios mostró con nosotros. ¿Cómo vamos a ser nosotros acaparadores de la misericordia de Dios? ¿Cómo vamos nosotros a negar la misericordia a otros? Traigamos el reino de Dios mediante nuestra misericordia, que las personas vean y glorifiquen a Dios por nuestro actuar y sean entonces así mismo llevados a una intención de conocer a ese mismo Dios que nosotros conocemos. La misericordia es algo que Dios hace y quiere y nos pide que lo hagamos para con otros. El cuarto extracto por el cual traemos el reino de Dios a la tierra en el presente es el amor. Dios mostró su gran amor en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. ¿Qué merecías tú? ¿Qué merecía yo? Para que Dios entregase a su Hijo para salvarme. ¿No era yo un pecador condenado al infierno, a la eternidad sin Cristo, al dolor y al sufrimiento por siempre, a vivir una vida desgraciada, miserable, agónica y triste en esta vida y cerrar con un broche no de oro, sino de lugubrez, de tristeza, de agonía, en una eternidad sin fin, sin Él? Pero Él muestra su amor con nosotros y entrega a su Hijo. Oh, que Dios nos permita a nosotros ahora corresponder haciendo lo mismo, manifestando ese amor con nuestras palabras y pensamientos hacia otras personas. Que mostremos el amor de Dios en cada una de nuestras actitudes. No podemos ser personas renuentes a lo que pasa en el mundo. Tenemos que ser personas que nos damos cuenta de lo que realmente está aconteciendo.
y ser consecuentes con la necesidad de amor que hay en el mundo. Muchas veces las personas creen que tener amor y mostrar amor es andar repartiendo abrazos y besos. No, no. Esos son simplemente emociones manifestadas. El verdadero amor se manifiesta en los momentos más difíciles, más angustiosos, en los momentos en que todo se aparta de ti. Dice que es muy fácil ser amigo con el que le está yendo bien, y cuando tú te estás yendo bien, tienes muchos amigos, pero cuando se está yendo mal, ahí verdaderamente encontrarás quién es amigo. ¿Y por qué? Por la falta de amor. El amor, dice la palabra de Dios, aunque habla del amor de Dios, no es jactancioso, no es envidioso, no guarda rencor, no busca lo suyo, es amable, es bondadoso, es fiel, es leal. Ese amor es el amor ágape, ese es el amor de Dios. Pero nosotros tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones, por tanto, no tenemos excusa para escudarnos en esa frase, es que ese es el amor de Dios. No, no, la Biblia dice que Él derramó el amor de Dios en nuestros corazones. Yo no tengo cómo escudarme delante de Dios. Señor, es que tu amor sí lo permite. Oh, pero si el amor de Dios sí lo permite, me lo permite a mí, porque yo soy una extensión del reino de Dios. Yo soy heredero, y si soy heredero, soy coheredero con Cristo. Entonces, las cosas que Él hace, yo también tengo que hacer, porque yo soy una semejanza y una extensión de Dios. Y yo tengo que proyectar la imagen de Dios. ¿Y cómo voy a proyectar la imagen de Dios y decir que soy cristiano y decir que soy hijo de Dios si no tengo amor ni muestro amor para con mis semejantes? Si me importa un bledo, si una persona se está muriendo sin conocer a Cristo, si no me duele mi corazón cuando veo un cristiano que se ha apartado de los caminos del Señor y ha vuelto del error y se está gozando en el pecado, si yo no corro ante ese hermano, si yo por lo menos no oro y intercedo por él, y cuando tengo la ocasión le busco, le hablo y procuro librarlo de las garras del infierno y sacarlo, arrebatarlo de las llamas de fuego, dice el libro de Judas, que los arrebatemos de allí. Ahí mostramos amor. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Juan? En esto conoceréis que son mis discípulos, y si os amareis los unos a los otros. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, qué tremenda obligación. Dios me asignó un reino. Eso dice allí, ¿verdad? En el verso 29. Yo os asigno un reino. Y para traer este reino que Él me asignó, ¿qué es una asignación? Es un deber, es una responsabilidad, es una obligación. Él me pide que lo haga manifiesto, ese reino, a través del amor aquí en la tierra. Que lo haga manifiesto. Y ese amor tiene que notarse en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Otra característica es, para hacer ese reino visible en la tierra, la fe. La fe. La fe en el Hijo de Dios nos ha hecho partícipes, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Pero vea qué interesante, que a todos, usted y yo, no producimos fe. Nosotros no podemos producir fe. A todos los cristianos nos fue dada una medida de fe. De acuerdo a la medida de fe con que fuimos dotados, dice cada uno, úsela conforme a la medida que Dios nos la entregó. O sea que a todos Dios nos ha dado fe. Ahora, la fe nuestra, nosotros decimos, es demasiado pequeña, es insignificante. Si hubiese que mirarla, habría que mirarla en un microscopio, porque quizás es tan pequeña que Jesús se atrevió a decir que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, que era en aquel momento la hortaliza, la semilla de hortaliza más pequeña que existía. Pero esa fe en el reino espiritual, sí, puede ser demasiado pequeña, demasiado insignificante. Pero cuando mostramos nuestra fe al mundo, mostramos una fe robusta. Porque para alguien que no conoce de Dios, que no sabe andar en fe, que no sabe lo que es esto, al mirar a personas que se mueven en fe, dice, ¿qué fe tan grande tiene esa persona? ¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta del impacto de la fe tuya? Por eso tienes que mostrar fe. Cuando todos están desesperanzados, cuando todos están llorando y gritando, cuando todos están afligidos, cuando todos solo ven desgracia y se para un hijo de Dios y toma la palabra y dice, no, esto mejorará, Dios prometió que esto puede sacarnos adelante, y comienza a dar palabras de esperanza, de fe. Entonces esta gente dice, qué persona y qué fe tan grande tiene, y mostramos una fe robusta, y con esa fe robusta estamos trayendo el reino de Dios a la tierra. ¿Cuál es tu grado de fe para con las personas? ¿Qué pueden decir las personas respecto a ti? ¿Cuál es el ejemplo que has dado en tus círculos de vida, de trabajo, de estudio, en tus círculos aún espirituales? Muchas veces necesitamos, la Biblia dice, vosotros que sois fuertes en la fe, sostengamos a quién, al débil en la fe. Aún en las congregaciones, aún con los hermanos, nosotros si creemos tener un poquito más de fe que otros, tenemos que mostrar fe, una fe robusta, y así estaremos trayendo el reino de Dios a nuestras vidas. Y el último punto que voy a ver es la obediencia. ¿Cómo muestro yo el reino de Dios en la tierra? A través de la obediencia. La palabra de Dios dice que obedecer a Dios equivale a hacer lo que Él dice. O sea, si yo digo ser obediente a Dios, yo tengo que hacer lo que Dios me dice que haga. Y tú me dirás, bueno, pero es que Dios ya no me habla. No. Él no necesita ponerte un micrófono, ni ponerte un auricular, ni ponerte un megáfono. Él lo dejó todo escrito aquí en la palabra. Y Él te habla a través de la palabra y te dice lo que hay que hacer, pero te dice que hay que hacerlo sin cuestionamiento, sin pero. Recuerda que el que te entregó este reino fue obediente. ¿Y de qué forma fue obediente? El que nos asignó este reino, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué ejemplo tan glorioso y tan maravilloso de Jesús, que no tiene remedio alguno para decirte las cosas, porque las vivió, porque las ejemplificó, porque las hizo patente con su vivir, con su accionar. Ahora nosotros mostremos esa obediencia. ¿Qué nos llama a hacer a nosotros Dios? ¿Qué nos llamó a hacer? Ir por todo el mundo y predicar el reino de los cielos a toda criatura, enseñándole que guarde todas las cosas que os he enseñado. ¿Lo estamos haciendo? ¿Nos preocupamos? ¿Oramos? ¿Intercedemos por las personas de nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros parientes que no conocen a Cristo, nuestros compañeros? Obediencia. Traigamos el reino de Dios mediante la obediencia. La obediencia. ¿Sabe qué hace la obediencia? Persigue la fe, y la fe se nutre del amor. Entonces, traigamos el reino de Dios a través de la obediencia y mostremos así que verdaderamente queremos que el reino de Dios se viva aquí en la tierra, en tanto que se consumará allá en el cielo. Y quiero aplicar de esta manera: si quieres sentarte a la mesa en la gran cena de las bodas del Cordero, debes hacer visible ese reino de Dios en tus vidas, en tus acciones y en el servicio a otros, y la constancia de ¿qué? De una vida santa, de una vida santa, de una vida ejemplar, de una vida de apartarse del mal, de una vida de consagrarse a Dios, de una vida. Usted va a vivir el reino de Dios cuando usted viva una vida santa, cuando usted viva una vida ejemplar. Pero quiero decirte algo: esto no significa, cuando tú estás viviendo el reino de Dios y una vida santa y una vida ejemplar, esto no significa que no vas a sufrir o que no te vas a enfermar, tampoco que no pasarás angustias y desgracias o que tendrás todo lo que quieras. No. ¿Sabes por qué no? Porque el mejor ejemplo de obediencia, fe y amor y abnegación fue Jesucristo. ¿Y cómo terminó Él? Toda una vida fue una vida de luchas, de dificultades. Siempre la gente murmurando, siempre la gente buscando acusarle,
sin motivo alguno, siempre despreciado, valor, ¿cómo es que dice la palabra del Señor? Varón, experimentado en quebranto. Sí, ese Dios grande y maravilloso, el ejemplo mismo de la obediencia, de la fe, del amor, de la abnegación, sufrió. Entonces el reino de Dios no quiere decir necesariamente sin sufrimiento, todo lo contrario. Dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, que así como Él padeció, nosotros también padeceremos. Y Él lo mostró y lo mostraron sus discípulos, ¿verdad? Como unos, cuando aquellos hombres querían sentarse a la derecha y a la izquierda en su trono, Él les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, sí podemos. Y Él estaba hablando de esas cosas, de morir por la causa del Señor, de morir por Él. Y vea que realmente cuando ellos dijeron, sí podemos, el primer mártir, apóstol, ¿quién fue? Santiago, uno de los que había hecho esta petición. Porque tanto Pablo, que murió decapitado, tanto Santiago, tanto Pedro, y todos, la gran mayoría, murieron de una forma agónica por Dios como mártires. Entonces, el reino de Dios no significa que no tendremos que pasar todas estas cosas. Significa que lo haremos con gozo y con alegría porque estamos sirviendo al Señor. Significa que estarás imitando a Cristo en tu vivir terrenal, pero disfrutarás de Él cuando se consuma ese reino celestial. Bendiciones.